CSE, no nos convencen, entonces ir de tapas es agenda gastronómica. Albert Rivera, en la rueda de prensa ofrecida esta mañana en Madrid. Víctor Lerena F101 comentarios. Ver comentarios. Los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos han registrado en el Congreso sendas baterías de preguntas sobre el uso de avión oficial por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para acudir al Festival Internacional de Benicàssim, FIB, el pasado viernes en Castellón. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró que las explicaciones de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, no nos convencen, porque si ir a un festival es agenda cultural, también se puede entender que ir de tapas es agenda gastronómica. Hay que aclarar, exigió, si era un viaje privado, y en ese caso por qué se desplazó en el avión oficial, o si era institucional, y en ese caso por qué no estaba en su agenda. Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas por escrito para conocer el coste económico de ese desplazamiento, cuánto combustible se utilizó, la huella de carbono generada, y si el presidente es consciente del coste económico y ambiental de ese viaje. Además, pregunta por la agenda oficial de ese viaje, cuándo y en qué condiciones se cerró esa agenda, y si cree que una reunión informal de menos de 45 minutos con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, o los 15 minutos de visita protocolaria al Ayuntamiento de Castellón justifican ese desplazamiento. ¿Cree el gobierno que este mecanismo de reuniones express e informales es el ideal para tratar los problemas de los ciudadanos de Castellón y de la Comunidad Valenciana? ¿Va a seguir usando ese sistema de reuniones rápidas para atender las demandas de comunidades y ayuntamientos? Son otras de las preguntas que formula Ciudadanos. Finalmente, pide al Ejecutivo que explique las razones concretas que puede alegar Sánchez para utilizar el avión presidencial para su disfrute personal y acudir a un evento privado que nada tiene que ver con sus obligaciones de representación o ejecutivas, y si lo ha utilizado anteriormente para asistir a eventos privados, y si es así, ¿cuándo? ¿Le parece adecuado al presidente utilizar un medio de transporte que, dadas las problemáticas presupuestarias y medioambientales, es más caro y más contaminante que otras alternativas a las que tiene acceso? ¿Por qué se desecharon otros medios de transporte? Quiere saber también Ciudadanos. Reuniones para hacer tiempo. Las preguntas registradas por el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, para su respuesta por escrito, se interesan por los motivos por los que Sánchez utilizó un avión oficial para poder ver a uno de sus grupos favoritos, The Killers, informa EFE. Según cuentan las crónicas, añade el texto de las preguntas, para hacer tiempo hasta el concierto. Desde el aterrizaje Sánchez mantuvo previamente breves encuentros con autoridades locales y autonómicas como el presidente valenciano, Ximo Puig. Bermúdez de Castro, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha criticado que Sánchez haya utilizado un avión oficial para ir a un concierto de rock privado comportándose como si fuese un nuevo rico, y ha considerado que los españoles exigen y merecen una respuesta convincente porque no se puede consentir la utilización de medios públicos para fines privados. Por ello, el PP quiere saber, entre otras cosas, si el presidente volvió a utilizar el helicóptero Super Puma para desplazarse de Moncloa a Torrejón, para viajar a Castellón, o si, en esta ocasión se sirvió de medios de transporte más económicos para tan corto trayecto.
Bermúdez de Castro pide información de todos los gastos de dicho desplazamiento con cargo al erario público, y sostiene que Sánchez, en vez de subir los impuestos a los españoles, debería plantearse ahorrar gastos, y desde luego gastos de esta naturaleza que no se justifican, se mire por donde se mire. ¿Piensa el presidente Sánchez acudir a más eventos de ocio personal en avión oficial a costa del contribuyente? Es otra de las preguntas del PP, que además plantea si, tras el revuelo causado por el despilfarro de dinero público, en algún momento el presidente ha sopesado pagar de su bolsillo el coste del desplazamiento. Sobre la reunión que mantuvo Sánchez con Puig, el PP pregunta si el gobierno piensa utilizar ese encuentro como excusa para el uso del avión oficial, y si esa conversación que mantuvieron anula el encuentro que iban a mantener dentro de la ronda de contactos con los representantes autonómicos. Todo el mundo sabe que no había ninguna razón de urgencia conocida que justificara ni esos encuentros ni un viaje de carácter oficial, ha añadido Bermúdez de Castro. En ello insiste en otra de las preguntas registradas. ¿Qué tema era tan urgente tratar con Ximo Puig, que provocó que el presidente del gobierno se desplazara en avión oficial un viernes por la tarde a Castellón para verse con el presidente de la Comunidad Valenciana en dicha provincia, en la que casualmente poco después tocaban The Killers, sin esperar al encuentro que tienen programado? Indica. Unidos Podemos, había otras actividades, no ha querido referirse a este viaje en un avión oficial el dirigente de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, informa EFE. En una rueda de prensa en el Congreso, Mayoral ha explicado que las informaciones que había leído sobre este asunto apuntaban a que el presidente se reunió en Valencia con Ximo Puig y que, aprovechando esta circunstancia, acudió después al FIP. Por ello, y entendiendo que había otras actividades en su agenda, Mayoral ha optado por no comentar la cuestión. Te puede interesar relacionados.